Tenemos alteraciones severas de la conducta, 1 por cada 30 niños. Depresión o ansiedad, por cada 20 niños nacidos, 1 tiene depresión. Desorden obsesivo compulsivo, lo vemos 1 en cada 100. Asma, por cada 8 niños, un niño tiene asma. Eczemas por alergia, 1 de cada 5. Alergias estacionales, 3 por cada 5 niños, 3 tienen alergias, fíjense. Y ya nos está hablando aquí de un sistema nervioso bastante alterado, ¿no? Y tiene unas bases muy importantes a nivel gastrointestinal que ojalá en otro tiempo podamos hablarlo. Tenemos lo que son las alergias alimentarias, fíjense. Es por cada 12 niños, 1 tiene alergia alimentaria. Intolerancia al alimento, 1 por cada 3 niños. Y esto es, pues casi todos, 1 por cada 3 niños, 1 tiene alergia alimentaria. Y nos ponemos a pensar, ¿realmente la alimentación está muy mala o algo está pasando internamente en nuestros niños y en todos nosotros que no podemos aceptar adecuadamente el alimento cuando antes lo podíamos hacer? Y aquí cabe, yo a mí siempre me interrogo esto. Yo pienso en el fondo muy particular que no tanto es el alimento, sino lo que conlleva, todo lo que los químicos que se le han ido agregando, los pesticidas que se le han ido agregando en lo que es la alimentación. Entonces no es tanto, yo creo, el nutrimento, sino todo lo que viene agregándose y que nos está ocasionando que seamos sensibles nosotros a cualquier alimento. Y lo vemos muy frecuentemente en nuestros niños, todo les cae mal, ¿no? Y una forma muy rápida de poderlo ver, los niños no quieren comer casi nada. Aparte que cuando comen muchísimas de estas cosas los vemos sumamente alocados o hiperactivos, vemos ese cambio de estado de ánimo, inclusive irritables, ¿no? O que están más ausentes de lo común. También vemos, por ejemplo, la obesidad, 1 en cada 5 niños. Entonces estamos con esta etiología que ya tienen, les presenté algunos de los estudios, hay muchísimos muy serios y muy importantes, pero de una manera informal para que ustedes tengan este punto de vista un poquito más fuerte en cuanto a que sí hay una relación, que existen estudios muy serios, que no es de manera arbitraria el que se diga que esto tiene algo que ver, tiene mucho que ver y está científicamente comprobado, hay bases sólidas en cuanto a esto. Pero no puedo dejar de pasar por alto que no solamente los factores ambientales tienen algo que ver, sino que tiene mucha implicación lo que es el factor genético, que tenemos que tocarlo y que les da tanto miedo muchas veces a muchos profesionales, inclusive a los padres, tratar la situación genética. Pero ahorita hay tanto que ver que nosotros ya relacionamos en cuanto al factor genético muy juntamente con el factor ambiental. Vienen agarraditos de la mano y ustedes se van a dar cuenta el día de hoy porque la importancia. Así que voy a tocar brevemente lo que son los factores genéticos porque tienen algo mucho que ver, como van a ver más adelante, con el factor ambiental. Miren, en cuanto a los factores genéticos, se han encontrado muchos rasgos muy similares en el autismo con los síndromes, por ejemplo, de síndrome de X frágil, de síndrome de Rett y de síndrome de Prader-Willis. En estos 3 síndromes se encuentran genéticamente también nuestros niños muchas similitudes, ¿eh? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial y descartar a nivel genético, aunque comparten algunos de estos rasgos genéticos, por así decirlos. También se han encontrado algunos genes que aumentan el riesgo a la intoxicación, que también los vamos a analizar y que es algo muy importante porque nos va a estar contestando el por qué dentro de mi casa uno de mis hijos tiene autismo y los demás no, estando expuestos al mismo medio ambiente aparentemente, ¿no? Esto es, por muchos años nosotros como padres hemos estado con esa interrogante y creo que ahorita no la podemos contestar. También es importante mencionar que existen variantes en los genes de nuestros niños. ¿Qué es esto? Mire, nuestro código genético
vamos viéndolo como si fuera el libro de recetas de cocina. Ahí vienen las recetas de cada una de las sustancias que producimos, viene cómo debemos actuar en cuanto a nivel celular, cómo la célula debe de actuar, cada célula específicamente, porque cada célula tiene diferente función de acuerdo al órgano en el que conforma, vaya. Entonces, pero este libro de recetas de cocina lo tienen todas las células, todas. Entonces, imagínense, al momento de la formación, cuando se empiezan a replicar o a copiar, por así decirlo, estos tomos, estos libros de cocina, pues a veces existen fallas, ¿sí? A veces sucede que una receta no se copió bien, y eso le llaman variante, ¿no? Todos tenemos estas variantes, ¿sí? Y no pasa nada. Sin embargo, los científicos lo que hicieron, juntaron todas estas variantes que comúnmente se presentan en las personas en general y las hicieron a un lado, como diciendo, estas comúnmente las presentan, no pasa nada, ¿no? Y estas variantes extrañas o estas copias extrañas que se empezaron a ver en los niños con autismo, pues las agruparon, ¿no? Y dijeron, eran mucho menos, eran fáciles de estudiar y vieron que se encontraban en los niños con autismo. Entonces las agruparon y las empezaron a estudiar una a una y se encontraron que eran 65 variantes o, por así decirlo, 65 recetas de cocina que algún detallito ahí tienen que cambia la receta, ¿no? Y estas 65 variantes, cuando las estudiaron, las agruparon en dos unidades o dos grupos en los cuales encontraron que la mitad, más de la mitad de estas variantes tenía mucho que ver a nivel neurológico, ¿sí? Estas variantes tenían mucho que ver con la conexión entre las neuronas. Y el otro grupo, se dieron cuenta que tenían muchas implicaciones en cuanto al desarrollo. Entonces se hicieron estos dos grupos y es muy interesante ver cómo la definición de autismo, que parte de su definición dice que es una alteración del neurodesarrollo, pues ahorita tiene bases sólidas para poder decir con más fuerza lo que es una alteración del neurodesarrollo. Y déjenme les muestro de manera general estas alteraciones. Miren, aquí están las 65 variaciones, todas estas son implicadas en el desarrollo y estas implicadas en conexión neurológica. Son todas las alteraciones, así las agrupan de manera general. No me interesa mucho que, más bien que les quede la idea, ¿no? Que existen estas variaciones dentro de nuestros niños y que nos pueden proporcionar parte de lo que es las alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Y todavía no llegamos a cuál es la conexión con los factores ambientales. Ya pronto los vamos a ver. Bueno, también estamos muy claros, esto es en cuanto a variaciones, también estamos muy claros que cada niño es diferente y de acuerdo a los estudios se ha encontrado que a lo mejor niños pueden tener un conjunto de factores, por ejemplo, pueden tener 2 genes con variaciones, puede haber pesticidas y puede haber alguna condición de la mamá en el momento del embarazo y con esos factores, con esos 4 factores nada más, puede generarse la alteración del neurodesarrollo, que en nuestro caso es el autismo, y con esas 4. Pero vemos a otros niños que aparte necesitan a lo mejor 3 genes, químicos caseros, nutrición materna, condición metabólica de la mamá, procedimientos médicos, que tuvieron que tener mucho más factores para que se detone esta situación, ¿no? Entonces cada niño lo tenemos que ver de una manera sumamente individual. También es muy importante, y esto se ha esclarecido y con esto podemos hacer mucha medicina preventiva. Sí es cierto que todavía nos faltan factores que no sabemos, ¿verdad? Factores a agregar para que se genere este trastorno. Sin embargo, con la documentación que ya tenemos, podemos empezar a hacer algo al respecto, sobre todo si tu mamá o papá quieren tener otro bebé, ¿verdad? Pues hay que tomar en cuenta estos factores para mejorarlos antes de embarazarse, inclusive a las hermanitas de los niños.
que tiene un hermanito con autismo, pues es importante someterse a este tipo de mejorías internas para al menos quitar este cúmulo de factores que ya se conocen que intervienen, ¿no? Y vamos a ver en la línea de tiempo cuáles son los factores que más se pudieran estar relacionando. Fíjense, en la línea de tiempo es la línea de tiempo de su bebé desde la concepción hasta que vamos y pedimos el diagnóstico porque vemos ya muy mal a nuestro niño, ¿no? En la concepción, que es en el momento que nosotros tenemos ya el bebé, ¿verdad? Ya que lo concibimos, hay varios factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, algunas variantes genéticas que después veremos